noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. En este martes de análisis tenemos a dos abogados y analistas con los que hablaremos de varios temas de coyuntura, sobre temas de la agenda nacional, en materia de reforma constitucional, en materia de seguridad, de voto, en el exterior, de economía. Por eso doy la bienvenida a los colegas, a Marco Vila y a Danilo Burgos, ambos analistas y abogados, especialistas en diversos temas sociopolíticos y también políticos. Max. Gracias, Julio, por la invitación. Y bueno, el tema que teníamos pendiente ese día porque teníamos por la invitación esta noche. Bienvenida. Muy buenas noches, Julio. Vamos a saludarlo con la máxima gusto en esta oportunidad de este panel. Sin duda, temas de mucha importancia y que generan una gran expectativa en la población, sobre todo con esto de que ya se comienza a especular sobre una nación de este régimen de seguridad. Bien, okay, antes de llegar a esta parte, quizás poner en contexto, la semana antepasada, hace 10 días, yo había al vicepresidente de la República que había trabajado las reformas constitucionales y de hecho fueron presentadas a través de los distintos rectores de unas universidades para un proceso de divulgación. Quisiera entrar en ese contexto porque tal y como está presentada la reforma, hay como dos temas un poco complicados que me gustaría ponerlo en perspectiva porque es necesario discutirla y uno de esos es el tema del aborto terapéutico, el matrimonio entre las personas del mismo sexo y lo que se ha llamado la eutanasia. ¿Cómo ven ustedes en un primer principio que se regule que tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción, pero también tiene derecho a la gestante y en caso de colisión pues dice que una ley va a regular? ¿Cómo ven ustedes en principio de regular el aborto que hoy por hoy no está regulado? Bueno, mira, Julio, definitivamente son temas espinosos. Yo siempre he dicho que nadie sale bien parado en este tipo de temas, pero yo creo que tenemos como sociedad que empezar a tener esa evolución de por lo menos discutir esos temas, por lo menos poner en el tapete algunos aspectos, porque vaya, estamos hablando aquí entre abogados y yo creo que es importante que la población, digamos, por lo menos, digamos, con los aportes que voy a tener esta noche, empiece a analizar algunos aspectos. Vaya, vamos a poner un aspecto puntual. Una menor de 14 años no puede, por ejemplo, entrar a una discoteca. Una menor de 14 años no puede ir al supermercado a comprar cigarrillos o bebidas alcohólicas. Una menor de 14 años no puede andar, solicitar un permiso para portar arma o comprar un arma. Tampoco puede manejar, tampoco puede salir del país sola, tampoco puede firmar contratos, no puede abrir una cuenta bancaria, no puede comprar una casa. Una menor de 14 años tampoco puede sacar un crédito. Una menor tampoco, incluso de 17 años, no puede decidir casarse. Existe un delito que si una persona convive sexualmente con una menor de 14 años, de hecho se llama estupro, incluso pues con su voluntad, ¿no? Y si una menor de 17 años se acercara a un tribunal de familia y dijera, mire señora juez, me encontré este bebé afuera de mi casa abandonado en un basurero, lo quiero adoptar, la juez le diría, usted no puede hacerlo. Usted no puede adoptar un bebé. Entonces, el Código de Familia establece que no puede una menor adoptar a un bebé, pero el Código Penal le impone la obligación de tener ese mismo bebé, contra su voluntad, digamos. Le impone la obligación el Código Penal de tener ese bebé y si no lo quiere tener, entonces la mete presa. Creo, Julio, que es necesario que la sociedad salvadoreña empiece a discutir estos temas porque son temas de incongruencia jurídica. En el Código de Familia a una menor se le impide adoptar porque obviamente, es claro, Julio, si no tiene la madurez necesaria, no puede ni siquiera trabajar. Una menor de 17 años, una menor de 18 años no puede trabajar. Entonces, ¿cómo esa niña, digamos, esa bebé, va a tener un bebé que va a cambiar su muñeca de plástico, de que le da pacha de mentiras,
por un bebé de verdad. ¿Con qué madurez lo va a criar? Aunque hay realidades que niñas teniendo niños en este momento. No, pero por eso te estoy diciendo, o sea, es decir, en un momento determinado tenemos que discutirlo, porque, digamos, hay personas que dicen, bueno, pero si tuvo madurez para tener sexo, que tenga el bebé. Pero Julio, si en ese momento las mismas leyes parten del punto de que hay una violación implícita cuando un mayor de edad tiene sexo con una menor de edad. Entonces, ¿por qué? Porque las leyes parten del punto que no tiene suficiente discernimiento. Entonces, ¿cómo esta bebé va a mantener a su bebé? ¿Me entendés? Entonces, yo creo que es importante por lo menos discutirlo, el tema, ¿verdad? Ok, Danilo, ¿tú te decantás por una prohibición total tal y como está en este momento la normativa o te vas por el lado de regular el aborto, por ejemplo, el aborto terapéutico, el aborto producto de una violación o en realidad dejar a la libertad de la madre? Pues importante pregunta. Yo creo que para responder esta interrogante es importante sentar las bases, porque de repente muchas personas piensan que cuando hablamos de la regularización del aborto, piensan, no, pues que una persona va a poder ir a abortar a los 8 meses de gestación, dicen. O una mujer va a poder ir a abortar cada vez que no se sienta cómodo con un embarazo. Y hay que decirlo que a nivel internacional, ¿verdad? En los países que han regulado este tema y que nos llevan años en este sentido, ellos regulan prácticamente 4 causales básicas, 4 causales fundamentales. Las voy a mencionar así brevemente. Cuando hay, dijéramos, coalición de derecho o para regular el aborto. Es correcto, para regular el aborto. Es decir, es inviable pensar en que un embarazo de 8 meses, 7 meses se va a poder interrumpir, ¿verdad? A nivel general, los países que se han decantado por una regulación en el tema del aborto tienen un marco de 12 semanas. Es decir, que una persona dentro de las 12 semanas principales o iniciales todavía puede, digamos, decidir en base a otras causales. Por ejemplo, el tema que ustedes mencionaban, esa se conoce como la causal del aborto ético, ¿verdad? Que si bien es cierto, una persona que ha sido embarazada independientemente de su edad, producto de una violación, o una persona que ciertamente es menor de edad, ¿verdad? Y ha resultado con un embarazo. También cuando se vuelve inviable la vida del feto separado de la madre, ¿no? Por razones biológicas, por razones médicas, sabemos de que hay fetos que en el proceso de formación o del embarazo vienen con malformaciones congénitas que volverían inviable la vida del feto separado del vientre de la madre. Podría ser otra de las causales. También cuando el feto ponga, digamos, en peligro la vida de la madre, ¿verdad? Durante el parto, aquellos embarazos que se conocen como alto riesgo. Y en ese sentido es importante aprender a separar y ya no satanizar este tema de una sola vez, porque casi caemos en lo utópico, ¿no? Porque estamos diciendo, ok, no se permite el aborto, pero vemos hoy día condenas prácticamente muy cuestionadas también a nivel internacional por mujeres que muy probablemente el juez que tomó la decisión en ese momento no lo asistían los conocimientos médicos como para poder entender una crisis que pueda tener una mujer en el momento del parto. Así es que es importante, yo creería, aceptar las bases para comenzar a regular este punto. Tú te vas por el lado, planteaba Danilo, bueno, ¿qué pasa cuando está en peligro la madre producto? 2, cuando se sabe que el feto no va a tener un desarrollo normal. Pero démosle vuelta, una sociedad conservadora como la nuestra, una gente que siga la línea provida te dice, bueno, el único que puede disponer de la vida es Dios. Sí, por eso es bien curioso, Julio, porque a los diputados que han seguido la línea provida estaban firmando una iniciativa de que se declarara la pena de muerte. Entonces, yo no le llamo provida, yo le llamo profeto, porque realmente la vida va desde la concepción hasta la muerte natural. En el otro caso es producto de un delito intencional. No, pero es que pero vida es vida, Julio. Entonces, ¿cómo vas a estar tú diciendo salvemos al feto y matemos lo más grande? ¿Me entendés? O sea, prácticamente a mí me parece que existe una contradicción in terminis en estas personas, en algún segmento de los provida, en el sentido que curiosamente he visto personas provida en sus redes sociales defendiendo arduamente a la concepción de la madre, pero al mismo tiempo blandiendo armas, mostrando armas, y las armas no son para hacerte cosquillas, Julio, las armas son para matarte. Entonces yo no puedo entender cómo tú puedes
pensar en ser pro vida y al mismo tiempo pro muerte de adultos, pro vida de fetos, pro muerte de adultos. Yo creo que el salvadoreño está entrando a veces en ciertas contradicciones románticas, ¿verdad? Que se decanta inmediatamente por una filosofía absolutista, cuando en la vida pues hay ciertos niveles de grises que tenemos que lidiar y tenemos que analizar. Hay muchísimo dolor subyacente cuando tú obligas a una menor de incluso 11 años a tener un bebé, ¿verdad? Al final del día pues creo que debe de haber por lo menos cierto análisis, cierto debate. Por supuesto vivimos en una democracia, en la democracia pues manda la mayoría. Yo creo que si esta Constitución se socializa, se comenta, se analiza de diferentes puntos de vista, pues que gane el punto de vista que tenga posturas técnicas, que tenga posturas bioéticas, que tenga posturas médicas y sobre todo pues que la mayoría. Pero yo sí creo que en muchos casos de los pro vida yo los llamaría no pro vida sino pro feto, porque posteriormente se olvidan del niño, pues y eso es una tremenda hipocresía, que el niño nazca y que crezca comiendo basura, que crezca abandonado. Yo creo que es una situación compleja. ¿Crees vos que hay una doble moral de la sociedad salvadoreña cuando hace un enfoque como el que tú estás planteando? No, una terrible doble moral, y no solo es... No solo en el tema de familia, pero hoy... Claro, no, ahí no lo ves atendiendo misa, atendiendo el culto y comportándose completamente como personas, como que tuvieran Dr. Jekyll y Mr. Hyde adentro de ellos, y entonces vos decís, no, la sociedad salvadoreña adolece de una terrible doble moral, pues parte de nuestro ADN cultural, de nuestras taras culturales, pero creo que es el momento de dar un paso y madurar, ¿verdad? O sea, y discutir, por lo menos poner sobre esta mesa algunos temas espinosos y poderlos discutir de forma civilizada, ¿no? Danilo, ¿compartís tú este pensamiento como lo aborda Max en el sentido de decir, bueno, creo que si bien es cierto la sociedad nuestra es conservadora, pero también tiene una doble moral, ¿crees que llegó el momento oportuno ya de discutir estos temas en una mesa? Pues yo estoy convencido de que sí. Es decir, la discusión no significa per se una aprobación de alguna de estas causales que brevemente acabamos de mencionar, ¿verdad? Pero como habíamos conversado en otras cámaras, si ahora tenemos una moneda de curso legal que es un criptoactivo, ¿verdad? Si ahora se está también discutiendo, dentro de otras cosas, darle cumplimiento a una sentencia ya por el 2012 de la Sala de lo Constitucional que permitiría el voto por Internet, entonces yo creo que es el momento oportuno como por lo menos para discutir este tipo de causales. En relación a la doble moral, pues ahora tenemos leyes que protegen a los animales, ¿verdad? Que protegen ciertamente, decimos, a las mascotas de que no pueden sufrir ningún tipo de maltrato, pero yo te garantizo, Julio, que al salir, cuando pasemos ahí por el Paseo General Escalón, van a haber niños todavía limpiando el parabrisas a esta hora de la noche, y las personas que en alguna medida, ONGs u otros sectores de la población conservadores que abogan por la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, no destinan recursos, no solo recursos económicos, recursos humanos, algún albergue para dar algún tipo de protección a esta población que al final viene a repetir aquel mismo círculo vicioso, porque ¿qué le espera, decíamos, a un niño, a una niña, a un adolescente que pues ahora tenemos los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, etcétera, que están ahora quizás con una mayor fuerza que antes, verificando que las personas no se encuentren ahí, podemos decir, al margen de la ley, y los tiramos únicamente a la calle sin darles ningún tipo de seguimiento, ¿verdad? Yo creo que es importante también no solo hablar de la interrupción del embarazo como el aborto, sino que también de ampliar el tema de la adopción, ¿no? Mucho se ha satanizado también el tema de la adopción como para poner más filtros. Recientemente se creó la Ley Especial para Adopción, lo cual le da el monopolio prácticamente absoluto a la Procuraduría General de la República. Creería yo que también sería otro elemento importante ampliar o democratizar la institución de la adopción, no solo a nivel local o nacional, sino que también a nivel internacional, pues que esto en alguna medida vendría a descongestionar este sector importante de la población vulnerable, niños, niñas y adolescentes que están prácticamente en situación de abandono. Para cerrar este punto, entiendo que ambos, porque tengo que ir a un corte comercial, ambos se decantan por tocar el tema, discutir el tema y en el caso puntual tuve una regulación para poder normar, dijéramos, en qué casos podría de llegarse a una conclusión de despenalización del tema del aborto. Sí. ¿Es así?
por lo menos una discusión. Bien, empezamos ya a calentar un poco el tema. En la segunda parte trataremos de abordar el tema de familia para que en la finalidad hagamos ya el análisis político de la situación de coyuntura. No nos cambie, ya volvemos. Bien, en esta segunda parte quiero nada más terminar esta última abordaje en el proyecto de la reforma. Sé que hace falta mucha agua bajo el puente que circule. Los voy a estar invitando en la carácter de abogados para ver todos los temas que trae esta reforma a la Constitución. Pero hoy, para efectos, dijéramos, de estudio, quiero referirme. El Tribunal Constitucional que está planteando aquí lo deja dentro de la Corte. Hoy por hoy tenemos una sala de lo constitucional que está también dentro de la Corte, pero ahora le dan materia específica a la sala. ¿Comparten ustedes ese cambio de pasar de un tribunal, de una sala a un tribunal de lo constitucional? Mira, yo creo que de alguna forma esto se parece a cuando pasamos de la sala a tener tribunales y tener cámaras de lo contencioso administrativo. Lo que sucede es de que cuando la Constitución, digamos, del 83 surge, El Salvador estaba en un desarrollo democrático jurisdiccional, digámoslo de esa forma. Entonces, las necesidades de la ciudadanía respecto a abocarse a estos máximos exponentes de la jurisdicción, que era la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional, era menor. Pero lo que sucede, Julio, es que fueron desarrollándose para convertirse en verdaderos embudos. Y no estoy diciéndolo en sentido peyorativo, como que los magistrados no hicieran su trabajo, sino que los casos son verdaderamente delicados, la población ha crecido, eso implica que las necesidades de reclamos y de tutela contencioso administrativa y constitucional asimismo han crecido. Entonces esas mismas necesidades han creado o han provocado, digamos, que existan más casos. Y entonces tener una sola sala que atienda todos los casos definitivamente eventualmente va a convertirse en un verdadero cuello de botella. Y una situación que se da es que cuando tú te tardas, o mejor dicho, cuando un tribunal se tarda en emitir una resolución tardía es lo más cercano que hay a la justicia. Yo me recuerdo que una maestra me llegó a pedir mis servicios porque, según ella, pues argumentaba que la habían maltratado en el Ministerio de Educación y eventualmente pues en el Tribunal de la Carrera Docente, y presentamos una demanda contencioso administrativa a efectos de que se reinstalara en el cargo y se le reconocieran los salarios caídos. Bueno, el punto, Julio, es que se tardó tanto la sentencia que la maestra lamentablemente falleció en el proceso, ¿me entendés? Eventualmente se ganó el caso. ¿Qué beneficio le pudo haber traído práctico a la maestra? Nada. O sea, ganamos el caso. Pero eso ha sido, dijéramos, el ABC del órgano judicial, esa pronta y eficaz cumplida. Vale a injusticia, así de fácil. Entonces yo sí comparto la necesidad de que muchos ciudadanos puedan tener de reclamar a un tribunal que sea más cercano a la gente y más expedito. No nos vayamos tan lejos. Ahorita con los habeas corpus, pues que en un momento determinado se va a empezar a presentar por miles, por esta situación del régimen de excepción que tenemos, la sala se va a ver sobrepasada, pues. Porque, o sea, todo va a llegar a la sala, porque no hay tribunales constitucionales. Entonces, yo sí considero que es una especie de democratización del derecho. ¿Compartís tú el hecho de que se crea, como dice Max, esa pronta y eficaz cumplida justicia, que no solo demandamos los abogados, sino que la ciudadanía misma, en el caso que él planteaba, que incluso en broma y en serio decía, bueno, hay casos que a la bermeja la van a ir a hacer la notificación, porque se tarda más el problema? Un gran maestro nuestro de la universidad nos decía que hace más daño la falta de resolución que la resolución misma. Entonces esa indefinición es lo que ha tenido a este país en vilo. ¿Tú compartís que la estructura, como lo enfocó Max, en el sentido de que está democratizando aún más la...?
importante. Si fuese, ¿verdad?, la reforma, es el espíritu de la misma, sería muy bueno, porque vendría a descongestionar en alguna medida la gran mora judicial que hoy por hoy existe, sobre todo retomando el comentario que hacía el compañero Max, en cuanto al tema de los habeas corpus que se han presentado recientemente en el marco del régimen de excepción. Lo cierto es que también siento que haría falta que se discuta, ¿verdad?, que se amplíe esta discusión con otros sectores de la sociedad, con el sector académico, ¿verdad?, con otros sectores también más amplios, porque se desconocen, más allá del nombre formal de un tribunal de lo constitucional, cuáles van a ser las facultades del mismo, porque al final no solo se trata de tener, digamos, un tribunal constitucional como por ejemplo podría mencionar como sí lo tiene España, por mencionar algún, digamos, modelo o algún ejemplo iberoamericano y que se hace mucho referencia, sistema, dijéramos, al derecho comparado. Al derecho comparado. Correcto, sino que habría ver específicamente cuáles son las facultades constitucionales que se le van a dar a este Tribunal Constitucional, y de nuevo habría que apelar al carácter técnico de estos funcionarios, a la independencia, a la robustez con que tengan estas instituciones a efecto de que resuelvan conforme a derecho. Dos, y quería oír su opinión, importantes reformas que se plantean. Siempre se mantiene que el régimen político nuestro es democrático, republicano y representativo, pero introducen dos cambios. Uno es que le quitan el privilegio constitucional a que el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos, aunque ya hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional que permitía las candidaturas no partidarias, pero ahora se introduce una figura, ¿verdad?, que son las asociaciones no partidarias, como de nada. Y la segunda que lleva que introducen, dijéramos, el plebiscito, el referéndum, el mandato revocatorio, es decir, cambia, dijéramos, la participación ciudadana para una democracia más directa que representativa. Mira, aquí hay un poco de tela que cortar, porque acordate que, por ejemplo, cuando la sala dijo, bueno, pueden ir los candidatos no partidarios, se les puso una serie de requisitos que más o menos guardaba similitud con la creación de partidos políticos, es decir, tenías que llevar, por ejemplo, 50.000 firmas, y eso para un candidato no partidario era complejísimo, pues, porque... era como decirle no participe. Porque, solo para que la población entienda por qué es complejo, o sea, un partido político está hecho por una N cantidad de personas simpatizantes de una idea, digámoslo así. Pero con el candidato no partidario es una persona. Entonces, la persona se echa sobre sus hombros como un atlas, ¿verdad?, toda esa organización, esa logística de conseguir esas 50.000 firmas. Entonces es complejo. Es casi no poder hacerlo, pues, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que reclamaban los no partidarios es adaptar una especie de mutis mutando, ¿verdad? O sea, que tú dices, bueno, mira, ¿sabes qué? Como vos vas solo, en vez de reunir 50.000 firmas, reunir 5.000, ¿verdad? Que fuera tal vez algo más accesible para un candidato no partidario. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esta pequeña historia que te he contado? En un momento determinado, estas reformas constitucionales tendríamos que ver cómo lo dice el reglamento que se crea al efecto. Es decir, esa asociación de personas que no necesariamente es un partido político en forma, es decir, que no tienen estatuto, etcétera, qué requisitos le van a poner de parte del Tribunal Supremo Electoral para que esto adquiera ya una forma tangible. Tienen que firmar algo, van a firmar una asociación, cuántas firmas se van a necesitar, qué colores van a tener. Yo creería, por ejemplo, si agarramos esto y nos vamos al Código Tributario, solo para hacer un pequeño símil, en el Código Tributario, en el Código de Comercio tenemos las sociedades anónimas, ¿verdad?, que ya todos conocemos. En el Código Tributario tenemos las uniones de personas, que son uniones de personas sin personería jurídica. Entonces, pero esas uniones de personas sin personería jurídica, o las famosas UDPs, lo que tienen es prácticamente, Julio, las mismas obligaciones que una sociedad, es decir, tienen estatutos, tienen un contrato que les da vida, se tienen que inscribir en el registro de comercio eventualmente, tienen un número de identificación tributaria, tienen facturación. Entonces, digamos, una unión de personas es casi una gemela, una SA. Entonces, si lo que pretende el texto nuevo constitucional es una dinámica, acelerar esa dinámica política,
debería de poner unos requisitos inferiores a un partido político para que se puedan distinguir. Y voy a cerrar mi intervención con lo último que dijiste. Hay un tema al que yo por lo menos le tengo, voy a decirlo con una expresión quizá un poco más descriptiva, le tengo un poco de miedo, que es la democracia directa. Es decir, ¿por qué le tenés miedo si es donde se le da a la ciudadanía mayor participación? ¿Es el soberano el que va a definir de manera incisiva? Porque ya decidimos cuando elegimos a nuestros representantes, que se llaman diputados. Lo que sucede es que la mayoría es voluble. Ustedes dicen, es mejor que la mayoría del pueblo llegue y diga, aquí estoy presente, yo voto esto. Bueno, así le pasó a Jesucristo. ¿A quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Caifás? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo votó por Barrabás, porque nos dejamos muchas veces llevar por emociones y no necesariamente tomamos la mejor decisión. ¿Compartís tú de esto? Quisiera entrar de atrás para adelante. Marx tiene la duda de que en una democracia directa en el cual el pueblo es el que tiene el control, el soberano, como se dice en teoría, la voz del pueblo es la voz de Dios, es decir, sabemos que puede estar influenciado, pero al final quien termina decidiendo, ya sea representativa o directa, es el soberano. Pues sin duda que este es el gran reto, ¿verdad?, que se adquiriría si se le da prácticamente materialización a estas reformas, porque al final de ahí la importancia también, y es que son temas que no se pueden abarcar de manera aislada, ¿no? De ahí la importancia de invertir constantemente, no como política de gobierno, sino que como política de Estado en educación, por ejemplo, en que año con año los programas de gobierno incrementen exponencialmente, por ejemplo, el presupuesto que se da. Pero quisiera preguntarte ahí, ¿no crees que a nosotros como ciudadanos, no me estoy refiriendo como abogado, nos hubiese interesado que nos preguntara si queríamos la dolarización, nos hubiera gustado si queríamos que nos metieran otra moneda de curso legal como fue el Bitcoin? ¿No te parece que eso hubiera tenido más legitimidad consultarle a la ciudadanía? De ahí que volvemos a decir, ¿verdad? No se trata de satanizar per se estas instituciones del plebiscito o del referéndum, sino por el contrario, ¿verdad? Hay que aplaudir este tipo de esfuerzos que buscan en alguna otra medida acercar más a la población a la toma de decisiones, no solo bajo aquel ficto de la democracia representativa, ¿verdad?, que a través del voto yo elijo a mis gobernantes y estos son los que van a tomar las decisiones, sino que es importante que cuando se trate del tema de decisiones, de temas importantes de nación, se amplíe este margen, esta discusión, y estos temas son importantes. En el tema que habíamos discutido, ¿no?, del tema de las candidaturas no partidarias, yo creo que también es importante, como lo habíamos comentado, el hecho de que van a entrar otros actores a la vida política. Yo no sé si ustedes ya se detuvieron a pensar, algunas personas sí, algunas personas no, pero cómo ha crecido exponencialmente el tema de las personas que crean contenido multimedia a través de YouTube, a través de otras plataformas. No, y el hartazgo político que tiene la gente contra los partidos. Correcto, porque un tema que acabamos de discutir, que era ciertamente un candado a las candidaturas independientes, es, aparte del tema de las 50,000 firmas, ¿verdad?, el tema del patrocinio de la campaña, ¿no? ¿Quién financia? ¿Quién está detrás financiando? Y volvemos al mismo cuestionamiento, ¿cuáles son los compromisos que se adquieren a través de este financiamiento? Yo diría que el tema, ¿verdad?, es realmente positivo, ¿verdad?, porque va en alguna medida a ampliar la oferta, si le podemos llamar así, política, correcto, de personas que aspiran a una candidatura, y con el tema también esto va a ir de la mano con el tema del voto en el exterior. Okay. Ya vamos a llegar a ese punto. Quería preguntarte, ¿qué rol le ves tú al Tribunal Supremo Electoral actual? ¿Le ves independencia? No, mira, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral sí es un problema que necesita ser abordado, porque ponen a los lobos a cuidar a las ovejas o a los zorros a cuidar a las gallinas, porque el punto del Tribunal Supremo Electoral... Bueno, ahora lo elevan a una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia en la reforma, precisamente
para evitar en el sentido que tú estás hablando. Porque si es un tribunal, debería formar parte del órgano judicial, ese es el concepto. Y adicionalmente es un tribunal que debería ser independiente a lo electoral. Porque imagínate, si yo gané la elección, pues imagínate, yo soy de Nuevas Ideas, yo no quiero, suponete que fuera de Nuevas Ideas. Entonces, como son los que tienen mayoría, me van a nombrar a mí, que soy chero de ellos. Entonces, digamos, ¿dónde está la independencia? Un tribunal, en todas partes del mundo, lo que se busca es que los jueces sean independientes. Para los que no son abogados, ustedes deben de entender o deben de conocer que un juez, se tiene que excusar de conocer cuando llega por casualidad un caso de un pariente, de la esposa, de un primo, de un socio. Entonces, ese es un tema que los jueces deben tomar en cuenta. Entonces, eso lo vemos en el órgano judicial, pero en el Tribunal Supremo Electoral son los cheros de los partidos políticos los que son encargados de impartir justicia electoral. Entonces, obviamente había pues un tremendo sentido, un tremendo sentimiento de conflicto de intereses. Yo creo que esa es una reforma adecuada de las que vienen en el paquete. Ok, tú aquí tenés, señor Valdivieso, buenas noches, solo como consulta, si antes se acataban las interpretaciones de sala y a estas asambleas anteriores lo acataban y confiesan en video que son de fiel cumplimiento, no sé por qué ahora salen diciendo que si la sala aprobara alguna interpretación de una posible reelección, al final quien decide es el pueblo en las urnas. ¿Cómo ves tú el hecho de que la conformación actual que tiene, dijéramos, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, es propuesto por partidos políticos, aunque en el ejercicio de sus funciones son jueces electorales? Es decir, la propuesta viene de un partido, pero en el ejercicio son independientes, son jueces. Yo creo que esta es una de las reformas que se habían estado abogando con más insistencia por el sector académico, ¿verdad? Por despolitizar el tema del Tribunal Supremo Electoral, porque como acá lo habíamos recién discutido, ¿verdad? Va a tener la presidencia el partido político que mayor número de votos haya alcanzado. Sí, lo que más dice, el lobo cuidando a las ovejas. Correcto, yo creo que es importante darle un carácter más técnico a los jueces del tribunal, exactamente electoral, puesto que el hecho de que provengan de las ternas de un partido político, al menos genera alguna duda, digámoslo así, de que puedan tener algún tipo de compromiso. Es decir, si un determinado partido o instituto político te propone para este cargo y al final sos tú el que llega a tener esa calidad de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, siempre queda aquella pregunta, ¿no? Si las resoluciones van a ser eminentemente técnicas, atendiendo al texto electoral, al texto constitucional, a la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo Electoral, les preguntan aquí, se van a ver contaminadas. Buenas noches, en el tema de las reformas es sumamente importante que por fin se pone sobre la mesa que los ciudadanos tengan más mecanismos de participación. Es algo que por décadas se le ha quedado debiendo al pueblo. Pero es que lo que pasa es que ¿por qué le vas a dar al pueblo si el pueblo tiene participación? Si todo el pueblo, desde el Huascorán hasta el Lempa, o sea, todo el pueblo participa en las votaciones, hombre. Entonces, ¿qué le debes al pueblo? Si el pueblo ya se expresó, eligió a sus representantes, lo que sucede es que con la democracia directa tú quedas a una especie de exposición, quedas expuesto a una emoción y no necesariamente a un pensamiento objetivo. Por eso tenés a tu representante. Yo como te digo, o sea, el pueblo se expresa, elige. Vos te decantás por la representación. Sí, la representatividad. Y tú más. Es que hay un tema, ¿verdad? Tengo que ir a un corte comercial. Okay. Cuando regresemos quisiera que, para no cortarte la palabra, terminaras tú esto para entrar ya, dijéramos, en el contexto de lo que vamos a vivir este día. No nos cambie y ya volvemos. Bien, no nos alcanza el tiempo y que ya las discusiones extracámara son un poco complicadas, pero no te había dado, Danilo, dale, para que terminaras y entráramos directamente a esta tarde. Hay una posibilidad que se apruebe una prórroga del régimen de excepción por cuarta vez, ya que el domingo será la vigencia, pero quisiera que terminaras tu visión
con respecto al tema de la democracia directa. Es que quizás como para no descontextualizar las palabras de Max, ¿verdad? Yo creería que haría falta citar algunos ejemplos, como fue por ejemplo la consulta ciudadana que se dio en Inglaterra respecto a pertenecer o no a la Unión Europea. Y no se repitieron. ¿Y cuál fue lo que propició? El famoso Brexit, ¿verdad? Pero se arrepintieron. Es correcto, por eso es que estamos hablando, tratando de poner en contexto, porque si solo nos quedamos con tus palabras de que no, alguna persona puede pensar, bueno, ¿y esta persona por qué es que no quiere que haya esta participación directa? Eso es por citar el ejemplo de Inglaterra. También cuando se dieron el tema de los acuerdos de paz de las FARC en Colombia, ¿qué fue lo que pasó? También se llevó a cabo una consulta ciudadana para poner años de conflicto entre estas guerrillas. ¿Y qué fue la decisión del pueblo? No, que siga. Entonces es por eso lo complicado. Yo creo que el tema está en la legitimidad al final que se le puede dar a una acción. No, y también siguiendo con los ejemplos de Danilo, ¿no te acordás cuando López Obrador dijo, bueno, los voy a consultar, ¿quieren el aeropuerto? No, dice la mar. Y el aeropuerto ya tenía 70% de construcción, iban a pagar multas de 6 millones de dólares. Bueno, fue al consultor cuando ya estaba construido. Pero lo que te quiero decir, Julio, es el pueblo, ¿qué opinión técnica puede tener? ¿Qué análisis? ¿Vos crees que las familias se reunieron a ver los ¿cómo se llama? Los blueprints, ¿cómo se llama? Los mapas, las estructuras de construcción, las conveniencias financieras. Ahí es seguro platicando en la familia, no, ¿para qué el aeropuerto? O sea, ¿me entendés? O sea, es decir, para eso tenés tú a tus diputados, a tus senadores, que tú mismo has elegido, tú le has dado un mandato. Entonces, yo creo que con el pueblo se juegan muchas las emociones y es peligroso, pues, de decirle y consultar, digamos, cualquier cosa. Entro ya de lleno esta tarde. Los diputados, no sé a estos momentos si habrán aprobado o no la reforma. O sea, no van a haber sorpresas, Julio. No sabemos. No, porque, sí, porque ya lo sí, pidieron ahora. Sí. ¿Cómo ven ustedes una cuarta prórroga? A estas alturas tenemos más de 40,000 detenidos, más de 40,000 pandilleros fuera de la sociedad. ¿Cómo ves tú el cuarto? Pero ¿y por qué decís 40,000 pandilleros? Miren, si no sabemos si son pero pandilleros. no tenés los angelitos ahí. Pero no tenés... Mira... Es que ahora ya lo tipifican como tal. No, pero vaya, mira, aquí hay tela que cortar y te lo voy a poner de esta forma. Hay mucha gente que está capturada sin bases legales, mucha gente que está capturada sin pruebas, mucha gente que está capturada por una especie... Bueno, pero eso el sistema lo va a decidir. Por un indicio. Ahora, también hay una cosa que quiero poner sobre la mesa para ustedes, abogados, y los que nos ven, ¿verdad? El tema de los vínculos. Sí, que esto no es gripe. O sea, vos sos pandillero o no sos pandillero. Que la persona sea novia del pandillero, y de cuándo ser novio de un pandillero es delito. Que la persona es tío, primo, hermano, mamá de un pandillero, y desde cuándo eso es delito. Si es que vos tenés que responder por tus propios actos, no por los actos de tu esposa. Claro. Debo diferir que vos no estás de acuerdo con la prórroga de... No, es inconstitucional. O sea, ya tiene 3 meses, tienen 45,000 personas. Lo que sucede es que se han metido en un callejón sin salida las autoridades. Y te voy a decir cuál es el callejón sin salida. Tienen 45,000 presos, ¿verdad? Entonces, tienen que seguir 45,000 juicios. Así que vos no puedes meter, vaya, como a vos los agarré los lunes, vaya, todos los que agarré los lunes van al juicio. No, tiene que ir persona por persona. Sí, van individualizando el proceso. Ahora, ¿vos crees que la Fiscalía tiene capacidad instalada para llevar 45,000 procesos? ¿Vos crees que el órgano judicial tiene capacidad para atender 45,000 casos? ¿Vos crees que la Procuraduría tiene capacidad para instalar? Pero ya ese es tema operativo, es tema de gestión. No, porque se han metido en el embudo de la prórroga porque saben que al día siguiente que la prórroga se termine, van a empezar a sacar un montón de gente, hombre. Danilo, ¿compartís tú el hecho de que es inconstitucional? ¿Compartís el hecho de que se han metido en un callejón y que tendrían que sacar a todas estas personas que no logren individualizar a través de los requerimientos? Pues atendiendo al texto constitucional, ¿verdad?, que es el que nos debe de guiar específicamente para tener este tipo de interpretaciones, se llama régimen de excepción, ¿verdad? Y dice el artículo 30 que esta suspensión de garantías deberá en alguna medida durar únicamente el tiempo estrictamente necesario para que desaparezca la situación que lo motiva. Yo creo que acá es importante decir que
desde mi perspectiva personal, quien puede decir, ¿verdad?, si es constitucional o no, es únicamente la Sala de lo Constitucional. Entonces, en ese sentido es importante poner a prueba las instituciones, ¿verdad? En alguna medida, presentar demandas de inconstitucionalidad si nosotros consideramos de que una nueva ampliación por cuarta vez consecutiva de este régimen de excepción podría en alguna medida ir en contra del espíritu del constituyente en cuanto a específicamente que se otorgue una nueva prórroga, porque lo cierto es que la aritmética legislativa, más allá de lo técnico, más allá de la hermenéutica o la interpretación constitucional, nada le impide, ¿verdad?, al Ejecutivo específicamente que logre una nueva prórroga. Pero estamos hablando de una cuarta. Este país ha estado más de 10 años en régimen de excepción, porque antes sí se permitía el régimen y aquí estamos hablando de 4 meses. ¿Cómo que por qué antes qué? El régimen de excepción. Pues sí, porque tú decís, mira, y esta es la cuarta prórroga y es inconstitucional porque el artículo 30 dice... ¿Y en la historia reciente cuándo hemos estado 4 meses en régimen de excepción? No, pero estamos hablando como país, no en la historia reciente. Este país ha estado más de 10 años con régimen de excepción en la época de la guerra. Pues sí, pero en la época de la guerra, porque había una guerra, hombre. Es que ahorita y esta no es guerra con las guerra. pandillas, no es guerra para ti. Es que lo que pasa es que tenés que entender que es una guerra. Una guerra es un organismo, una entidad, una agrupación beligerante contra un gobierno legítimamente establecido que lo quiere cambiar la naturaleza del gobierno, lo cual estaba perfectamente atribuible al FMLN. Incluso el FMLN tuvo que haber hecho, cuando era guerrilla, tuvo que haber hecho ciertas aproximaciones con la comunidad europea y la comunidad internacional para que lo reconocieran como grupo beligerante. Y nosotros teníamos una guerra de los militares que estaban, digamos, tratando de mantener el orden establecido republicano y democrático en contra de un grupo que quería cambiar el sistema de gobierno. Pero eso no se hace con las pandillas son un grupo criminal. Entonces tú no le puedes decir que tú estás en guerra con las pandillas. Adicionalmente, tú tenías grupos regulares, tú los identificabas y los militares, ¿cómo se llama?, entraban en batalla con el grupo irregular, con el grupo beligerante que era la guerrilla. En este caso, agarran a cualquiera. ¿Tú compartís el hecho de que esto no es una guerra? ¿Compartís el hecho? Yo en alguna medida discrepo un poco, ¿verdad? Puesto que si nos vamos por la misma análisis de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, aquella famosa sentencia 22-2007. Los declaró terroristas. ¿Verdad? Los declaró terroristas. Y esta sentencia, solo para hacer un pequeño elemento adicional a la discusión, se discutió en las cátedras de Derecho Penal en Alemania, en las universidades de Alemania, ¿verdad? Porque la gente se asustaba. Yo le digo porque yo tuve un profesor alemán, ¿verdad?, que me comentaba que específicamente se discutió en Alemania porque los movimientos terroristas en todo el mundo tienen una característica especial, como lo comenta Max en su momento, y es que tienen como un trasfondo político, ¿verdad? El FMLN en su momento tenía un trasfondo de que se le permitiera una participación en la vida política, ¿verdad? Ahora, este elemento de tener una intención de cambiar el sistema político está ausente de la resolución específicamente 22-2007 de la Sala de lo Constitucional, pero a fuerza de una interpretación específicamente constitucional, bueno, es de obligatorio cumplimiento y por lo tanto debe de cumplirse. Lo que sí yo creo que es importante es robustecer las instituciones de inteligencia, ¿verdad? Contar con una policía técnica, científica, profesional, ¿verdad?, que en alguna medida garantice que las personas que son vinculadas a estos grupos terroristas sí efectivamente sean el resultado de una investigación. Por ahí se ha especulado, y yo digo especulado porque a mí no me consta, ¿verdad?, pero que ciertos jefes de la policía les ponen una meta, por ejemplo, a los agentes para que deben de completar cierto número de capturas. Y digo que es una especulación porque es una especulación, no nos consta. Porque no pero tenemos de ser cierto, ¿verdad?, esto sí en alguna medida nos pone en peligro a todos, pues porque decíamos, ok,
detrás de esto hay también una política de seguridad, ¿verdad? Hay una política de Estado, pero que en alguna medida se ha habido muy cuestionada, ¿verdad? Lo que sí es cierto es de que de ser personas que han sido identificadas, ¿verdad?, mediante la inteligencia policial que tienen algún vínculo, entonces, bueno, si la gente encargada de nuestra seguridad dice que estamos en una guerra, bueno, falta todavía esa declaratoria oficial, aunque ya el vicepresidente lo ha mencionado, ¿verdad? Pero sí es importante nuevamente hacer referencia a que no todos los capturados en alguna medida, por supuesto, están en esa categoría de terroristas, y esto es muy peligroso. Bien, ya tengo 2 minutos más. ¿Cuál es tu mensaje? Dijéramos, acaba de retuitear, mejor dicho, de tuitear el presidente de la Asamblea: estoy listo con mi voto para lamentablemente, pues, hemos perdido la calidad de debate legislativo. Ese es uno de los peligros de darle un cheque en blanco. La democracia es imperfecta. No me malinterpreten, yo prefiero vivir en democracia que vivir en cualquier otro sistema. Esta asamblea fue electa democráticamente, pero se le dio un cheque en blanco, ¿verdad? Entonces, ahí vemos los peligros de la falta de debate. Hay personas que he escuchado, incluso personas muy inteligentes a quien yo respeto, donde dicen es que era necesario para darle fuerza y gobernanza al presidente. Yo difiero totalmente, en el sentido que lo que enriquece una democracia es el debate y la toma de acuerdos. Bien, compartís tú de que fue un cheque en blanco este tema y antes no era así, antes las asambleas. Para contestar esta pregunta, yo creo que es importante decir de que no solo debe de verse como un proceso político, sino también como un proceso social el que nos tocaba pasar. Veníamos en alguna medida como sociedad con un descontento con los partidos políticos tradicionales, y yo creo que fue el momento histórico para que la gente se decantara por esta opción. Bien, tengo que llegar al fin del programa. Quiero agradecerles por su participación académica. En este caso los voy a seguir invitando porque estos son apenas 2 temas de las 216 reformas que pretende esta, para ir desarrollando y que usted, amable televidente, saque su propia conclusión. Aquí lo que hemos hecho es plantear sobre la mesa los temas desde la óptica técnica jurídica y también como analistas políticos que son. Serán ustedes los que van a sacar sus propias conclusiones en la intimidad de su hogar. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. En el régimen de excepción han fallecido en manos de estos delincuentes y en servicio 4 miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Para nosotros, las vidas de estos héroes no quedarán en vano y solo nos motivan a continuar este trabajo. Una nueva prórroga del régimen de excepción por otros 30 días más. Los resultados que estamos dando como Gabinete de Seguridad, con el apoyo de la población, con el apoyo del órgano legislativo, con el apoyo del órgano judicial, están a la vista y son innegables. Como salvadoreños estamos decididos y vamos a seguir adelante. No nos vamos a detener. Esto no tiene vuelta atrás. Y cada vez que el gobierno de la República, liderado por el presidente Bukele, y cada vez que el Gabinete de Seguridad presente acá en esta Asamblea Legislativa necesiten apoyo para seguir combatiendo a las pandillas terroristas, quiero que sepan y tengan la seguridad de que aquí van a tener diputados que van a estar apoyando cada una de esas decisiones. Así es que no me queda más que reiterar el llamado a la población para que ya no tenga miedo, para que se sume, para que denuncie, y que ahora es cuando estamos a punto, como dijo el presidente de la República cuando vino el 1 de junio a esta Asamblea Legislativa, estamos cerca de ganar la guerra a las pandillas.